Tomen su Biblia y pase conmigo al maravilloso Evangelio según Mateo. Vamos a comenzar en esta noche en este tremendo libro. Vamos a tener una aventura en los siguientes meses y años conforme compartimos juntos en este tremendo libro. Quiero darle simplemente algo de trasfondo y no voy a pasar mucho tiempo dándole un panorama del libro. No voy a pasar mucho tiempo contándole o hablándole de todos los temas del libro. La razón es que realmente nunca lo he estudiado y no quiero llegar a ninguna conclusión hasta que lo hayamos terminado. Entonces, después de que lo hayamos terminado, regresaremos y resumiremos las partes y concluiremos con todos los temas. Y vamos a hacer eso con el método inductivo en lugar del método deductivo. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es comenzar a estudiar la primera porción. Vamos a entrar a este maravilloso libro de 28 capítulos y ver lo que el Espíritu de Dios nos tiene que decir. Permítame introducir el tema y el libro un poco para comenzar. En el momento en el que Cristo nació, Israel, como usted sabe, estaba bajo el dominio romano. Y habían muchas cosas acerca del dominio romano que oprimían a Israel. Un aspecto de la opresión de Roma era el sistema aplastante de impuestos. Era un sistema cruel, era incansable y era muy sistemático. Roma había extraído impuestos de una manera muy fuerte de las naciones que había conquistado. Dos impuestos en particular eran recaudados. Uno era un tipo de impuesto que en esencia se comparaba en la actualidad a nuestro impuesto por los ingresos que recibimos. El otro era llamado el impuesto por suelo, el cual sería una especie de impuesto por la propiedad o por tierra. Y era interesante la manera en la que esto funcionaba. Los senadores romanos, quienes eran muy ricos en la ciudad de Roma, junto con los magistrados muy ricos y predominantes en la sociedad romana, tenían la oportunidad de comprar mediante una subasta pública los ingresos de cierto país a un precio fijo y después quedarse con esos ingresos durante 5 años. En otras palabras, una especie de coalición de senadores ricos romanos compraba el derecho del gobierno romano para recaudar los impuestos de la nación de Israel durante un periodo de 5 años. Entonces, dependía de ellos extraer tanto como podían. Eran llamados los publicanos. Y ellos contrataban esclavos y personas ahí en la nación de la cual ellos habían recibido el permiso para recaudar los impuestos. Contrataban a estas personas para que, de hecho, ellos fueran los recaudadores de impuestos. Entonces, lo que usted tiene aquí es que estas personas trabajaban para recaudar impuestos, para darle a los senadores ricos que han comprado por parte del gobierno romano el derecho de recaudar todo el dinero que podían extraer de esas personas. Ahora, estas personas, como dije, en los lugares ricos eran llamados los publicanos. Las otras personas que los recaudaban eran lo que en el Nuevo Testamento son llamados publicanos. Esto es, los ricos publicani en latín y los que recaudaban eran publicanos. Los publicanos o los recaudadores de impuestos, claro que estas personas en el país las veían como traidores porque estaban recaudando impuestos de sus propios compatriotas para darle a personas de una nación extranjera lo que ellos recaudaban. Y entonces eran vistos como traidores que estaban explotando a sus compatriotas para los capitalistas romanos ricos y estaban haciéndolo para su propia ganancia. Y lo que usted tenía era que los romanos estaban explotando a estas naciones que ellos conquistaban, quienes eran dueños de los derechos, y después tenía aún una explotación mayor por parte del recaudador mismo para poder llenar sus propios bolsillos, así como es el ejemplo clásico del hombre llamado Zaqueo, quien había hecho esto. Ahora, los recaudadores de impuestos o publicanos, como el Nuevo Testamento los llama, estaban al mismo nivel de las rameras, así eran vistos. Eran considerados como los paganos, estaban al mismo nivel de los paganos, eran vistos como los ladrones y asesinos, y entonces no gozaban de muy buena reputación. Y para empeorar las cosas, alrededor del año 33 después de Cristo, hubo una gran crisis financiera en Roma, y debido a esa gran crisis financiera, Roma extrajo aún impuestos peores de sus naciones que había conquistado, lo cual creó un problema aún más intenso en Israel en ese entonces. Ahora, uno de estos publicanos que trabajó para alguna coalición rica de senadores romanos, quien había comprado el derecho de recaudar impuestos de Israel, fue un hombre llamado Mateo Leví. Y si usted ve conmigo por un momento el capítulo 9 de Mateo y el versículo 9,
se lo voy a presentar en términos de su cronología en la historia de la vida de Jesús. Mateo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Ahora, aquí está la primera vez que conocemos a Mateo, el recaudador de impuestos. Ahora, es sorprendente que el primer lugar en el que Jesús tuvo algo que ver con un hombre así, un hombre que era conocido en su sociedad, por lo menos en términos de la designación general de su trabajo en particular, como un criminal que explotaba a otros. Sin embargo, Jesús le dijo, sígueme, y él se levantó y lo siguió, levantándose de su mesa en donde estaba recaudando los impuestos. Algunos han dicho, y estoy seguro que solo Jesucristo pudo haber llevado a cabo esa transformación de convertir un publicano en un apóstol, y así fue el milagro de Mateo, quien se volvió entonces en el escritor del primer registro de los evangelios. Francamente, solo hay un evangelio, simplemente 4 escritores diferentes registrándolo. Solo hay un evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, es un mensaje singular. Pero hay 4 evangelios y los llamamos evangelios históricamente, aunque son simplemente 4 escritores escribiendo de un evangelio. Y lo que me parece interesante es que realmente no queremos ser injustos y no debemos condenar de manera innecesaria al hombre porque él tenía una profesión de lo peor. Siempre puede encontrar usted a un buen hombre en un negocio malo de vez en cuando, y quizás este fue el caso con Mateo. Por lo menos Jesús vio en él algo que era útil, y cuando Jesús le habló, inmediatamente él siguió, lo cual nos lleva a creer que él quizás estaba muy familiarizado con Jesús. Ahora, quizás en otra ocasión, él había oído o visto a Jesús. Él quizás fue un hombre religioso, él pudo haber sido un hombre honesto, lo cual era raro en su profesión. No parece que hay necesidad en su caso demandar retribución de la gente en la manera en la que Zaqueo lo tuvo que hacer. Entonces quizás él había sido muy, muy justo. Él aparentemente no percibe ninguna necesidad de salir y pagar todo lo que él ha robado. Jesús lleva a este hombre a un círculo asombrosamente cercano a él de 12 personas. De hecho, hubieron 12 personas en la historia del mundo, y creo que es importante recordar esto. Hubieron 12 personas en la historia del mundo que tuvieron el tipo de relación con Dios que Mateo y los otros 11 apóstoles tuvieron, y solo 12. Una relación maravillosa, increíble, en la cual ellos caminaron con el Dios mismo del universo en carne humana durante un periodo de 3 años. Entonces Dios, en Cristo, llamó a este hombre al círculo íntimo, y él debe haber sido un hombre digno de ser llamado. El hecho de que él se movió instantáneamente es indicativo del lugar donde estaba su corazón. Ahora, el hombre tenía mucha riqueza, sin duda alguna, y mucho poder. Sin embargo, él estuvo dispuesto a dejarlo todo atrás, lo cual dice algo de quién era él. De hecho, cuando él, inclusive dando un paso más adelante, si observa el versículo 10, es algo muy interesante lo que vemos ahí. Él organizó una fiesta, y dice ahí, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, sin duda alguna es la casa de Mateo, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando los fariseos lo vieron, le dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Lo cual era una declaración muy sarcástica. Él estaba diciendo, ustedes no tenían necesidad de mí porque ustedes creen que son santos. Y él les dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, ¿cuál es el contexto aquí? Y eso realmente es lo único que queremos decir. Aparentemente, cuando Mateo decidió seguir a Jesús, él decidió organizar una gran fiesta. La idea de la gran fiesta era para presentar a sus amigos del pasado a su nuevo amo, a su nuevo maestro, y él hizo eso. Entonces creo que Mateo debió haber sido un buen hombre, y él hizo un compromiso profundo, y él estuvo dispuesto a dejar una vida muy lucrativa, y él no se fue de manera callada, sino que más bien organizó una fiesta para presentar a sus amigos antiguos a su nuevo maestro. Creo que Mateo fue un hombre modesto, creo que fue modesto, porque al recitar los muchos acontecimientos de importancia tremenda que presenta a lo largo de su registro, él nunca hace una referencia personal a sí mismo. Esto es en la primera persona. Él siempre trata a Mateo en tercera persona, la manera en la que él trataría a cualquier otro individuo, y él no se da un crédito en particular a sí mismo por nada. Él ni siquiera dice que escribió este evangelio en ningún lugar en el evangelio entero. La razón por la que sabemos que él escribió es debido a todos los
manuscritos, los primeros manuscritos, que incluyen su nombre en el título. Y la afirmación unánime de los primeros padres de la Iglesia es que fue escrito por Mateo. Simplemente es uno de los libros más claros en términos de quién fue su autor en todo el Nuevo Testamento. Todo el mundo sabía que Mateo escribió esto. Ahora no sabemos cuándo lo escribió. Él lo escribió en algún punto entre el 50 y el 70 después de Cristo. En algún punto antes de la destrucción de Jerusalén, no sabemos cuándo. Sabemos por qué lo escribió y puedo expresarles eso de una manera simple. Este evangelio está escrito para presentar la historia de la salvación y en esa historia demostrar el hecho de que Jesús es el Cristo, el Mesías predecido. El rey de los judíos que fue rechazado por su propio pueblo, que fue aceptado por los gentiles y que algún día regresará a reinar como rey de reyes y señor de señores. Es el evangelio. Es la historia del rey que viene, el rey que fue rechazado y el rey que regresará. Ese es el mensaje de Mateo, muy simple. Y permítame hablar de esos tres enfoques principales, cómo fluye de este registro en particular. En primer lugar, Mateo habla del rey revelado. Lo primero que usted ve en el Evangelio de Mateo es que Cristo es presentado como rey. Simplemente no hay duda alguna acerca de esto. La persona de Jesús es pintada con colores reales. Su linaje es rastreado a partir de la línea real, y veremos eso en esta noche. Su nacimiento es temido por un rey rival. Los hombres sabios ofrecen sus regalos reales. Su heraldo, Juan el Bautista, declara que su reino ha llegado. Inclusive en su tentación usted ve la realeza de la persona, porque la tentación misma llega a un clímax, a la culminación cuando Satanás le ofrece los reinos del mundo y un reconocimiento de que él tiene el derecho de gobernar. Su gran mensaje en el monte fue el manifiesto del rey presentando las leyes de su reino. Sus milagros fueron sus credenciales reales. Sus parábolas fueron llamadas los misterios del reino. Él fue reconocido como el hijo de David. Él dice tener la libertad de pagar tributo a los reyes de la tierra porque él mismo es un hijo del rey. Él hace una entrada real a Jerusalén y declara tener soberanía y dice acerca de sí mismo la historia del matrimonio del hijo de un rey. Y mientras que enfrenta la cruz, él predijo su reinado futuro. Él dijo tener dominio sobre los ángeles, de tal manera que él pudo haber podido llamar a una legión de ángeles a su defensa. Sus últimas palabras son una declaración real y un mandato real, conforme dice, toda potestad me ha sido entregada a mí, id, por tanto. Y entonces Mateo lo presenta como rey, un rey revelado, y después el rey toma otra faceta, otro enfoque, el rey rechazado. Y conforme estudiamos el Evangelio de Mateo, vamos a ver que el pueblo a quien él vino y por quien él y de quien buscó su misión nunca se la dio, y él fue un rey rechazado. Mateo fue el evangelio del rechazo. Ningún otro evangelio tiene tanto que decir acerca de su realeza, y ningún otro evangelio tiene tanto que decir acerca de su rechazo como rey. La sombra del rechazo nunca es quitada del evangelio de Mateo. Antes de que naciera, su madre estaba en peligro de ser rechazada por José. En su nacimiento, Jerusalén se turbó y Herodes buscó quitarle la vida. Ahí en la planicie de Belén, ningún coro de ángeles canta, sino que las madres están llorando en angustia conforme sus bebés son matados. Él tuvo que huir por su vida. Él fue llevado por sus padres, huyendo por su vida para vivir 30 años en la oscuridad de una pequeña villa llamada Nazaret. Su precursor fue colocado en un calabozo y finalmente decapitado. Él no tenía ningún lugar donde poner su cabeza. Sus parábolas indican que su reino no será aceptado en esta época. Inclusive en su muerte él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ningún ladrón penitente está orando. No hay palabra alguna de empatía humana que se habla. Aquellos que pasan ahí se burlan de él y lo menosprecian y contratan a soldados para mentir inclusive acerca de su resurrección. En ningún otro evangelio el ataque contra Cristo es tan amargo como en Mateo de principio a fin. Entonces el rey es revelado y el rey es rechazado. Pero Mateo también presenta el hecho de que el rey regresa. Y ningún otro evangelio enfatiza tanto la segunda venida como el evangelio de Mateo. Y entonces en un sentido es un evangelio de triunfo. Y cuando usted llega al capítulo 24 y 25 y oye el hecho de que él va a regresar en las nubes con gran gloria, usted sabe que él va a reinar de manera definitiva. Y entonces es un evangelio de la revelación de un rey, el rechazo de un rey y el regreso de un rey. Pero para comenzar veamos el capítulo 1. Y Mateo comienza al presentar al rey. El rey es revelado y todo comienza con la familia de Jesús, con el árbol genealógico de Jesús. Si un rey va a ser reconocido como rey, si va a ser creído como rey y si va a tener alguna credibilidad, si alguien va a aceptar el hecho de que él de hecho es un rey, entonces debe comenzar con la prueba de que él viene
de una descendencia real. Hubo una línea real en Israel y vino a través de David.